Bueno, shalom a todos. Vamos a hablar de la Parashat Shavua, la porción de la semana, que es Hayye Sara, Génesis 23, 1, 25, 18, la Haftará, que es Reyes 1, 1, 1, 1, 31, y vamos a hacer una relación entre la Parashá y la Haftará, junto con una relación con lo que se está viviendo hoy en día aquí en Israel. El valor de la tierra de Israel se manifiesta de manera significativa en la narrativa bíblica, especialmente en el episodio en que Abraham adquiere la cueva de Macpela. Esta compra no es solo un acto comercial ordinario, sino una declaración profunda de la conexión intrínseca entre el pueblo judío y su tierra. Abraham, como patriarca, establece un precedente con su insistencia en realizar una compra legítima del lugar de entierro, rechazando ofertas de recibir la tierra como un regalo. Esta acción demuestra la importancia de la tierra no solo en la vida cotidiana, sino también en el tránsito final de la vida a la muerte, resaltando la relación inquebrantable con el territorio. La cueva de Macpela, por lo tanto, se convierte en un símbolo de la perennidad del vínculo entre el pueblo judío y la tierra de Israel. Abraham, al insistir en este acto de compra, no solo provee un lugar de descanso para su esposa Sara, sino que también fija un acto fundamental para las futuras generaciones. Ese lugar se vuelve un referente de fe, de historia y de memoria colectiva. Y a través de este se transmite la noción de que la tierra de Israel es más que un simple espacio geográfico. Es un ente cargado de espiritualidad y promesas divinas. La cueva de Macpela se erige entonces como un enclave sagrado que perpetúa la memoria de los ancestros y fortalece la identidad judía a lo largo de las generaciones. Este legado de Abraham se convierte en un recordatorio eterno del anhelo del pueblo judío de mantener un lazo ininterrumpido con su tierra. Se mantiene vivo hasta la actualidad en las prácticas y esperanzas de regreso a su tierra ancestral. Esta parcela de tierra, comprada por Abraham, encarna la aspiración continua y la conexión espiritual que siente el pueblo judío hacia la tierra de Israel. Un lazo que trasciende el tiempo y permanece vigente en su identidad colectiva. La providencia divina en el matrimonio es un tema esencial en la tradición judía, ejemplificado vívidamente en la historia de cómo Eliezer encuentra a Rebeca para que sea la esposa de Isaac. Este relato bíblico se despliega como una narrativa que destila la esencia del shidduch, o emparejamiento divinamente ordenado, que se convierte en un pilar de la fe y las costumbres judías. Dentro de este contexto, la providencia divina no se presenta como una fuerza pasiva, sino como un agente activo de la unión de las almas. Eliezer, el siervo de Abraham, actúa bajo la instrucción de su amo para encontrar una esposa adecuada para Isaac. Y es en su viaje y en la secuencia de eventos que se desencadenan donde se percibe la mano de Dios guiando el proceso. La oración de Eliezer y las señales que pide
y recibe son interpretadas no como una coincidencia fortuita, sino como señales claras de la guía divina. Eliezer ora a Dios diciendo: de la doncella a la que yo dijera, inclinas tu cántaro, te ruego, para que beba, y ella dijera, bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea lo que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en ello conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. Génesis 24:14. Casi inmediatamente después de esta oración, Rebeca aparece y se ajusta exactamente a la señal solicitada. Ofrece agua a Eliezer y después a sus camellos. Ese cumplimiento de la petición de Eliezer, tan pronto y de manera tan precisa, se interpreta como una señal divina, una confirmación de que Rebeca es la mujer que Dios ha acogido para ser la esposa de Isaac. El encuentro de Rebeca, que surge en respuesta a las peticiones específicas de Eliezer, refuerza la noción de que en la búsqueda del compañero o compañera de vida, no se trata simplemente de una serie de decisiones humanas, sino de un camino predestinado que está siendo orquestado por un poder superior. Esto, si quieren, coméntenme y puedo hablar, puede ser todo un tema de todo un vídeo, aparte de lo que es una pareja. Este evento enseña que más allá de los esfuerzos personales y la voluntad humana, hay una creencia profunda en que Dios conduce y presenta oportunidades y encuentros que llevan a la realización de su plan divino. La historia de Eliezer y Rebeca subraya entonces una confianza intrínseca en la providencia divina que permanece en la vida judía, particularmente en el aspecto del matrimonio. Se trata de un reconocimiento de que detrás de los encuentros y las relaciones hay una mano guiadora que conduce a los individuos hacia sus parejas destinadas y que cada unión matrimonial es un reflejo de una planificación celestial que apunta a mantener la armonía y continuidad en la vida y la tradición judía. El carácter como clave en las relaciones es un tema profundamente arraigado en la ética judía, que cobra especial relevancia en la historia de Rebeca. Su elección como esposa de Isaac es un evento que destaca cómo las cualidades personales y las acciones tienen un valor incalculable en el establecimiento de relaciones significativas y duraderas. La elección de Rebeca pone de manifiesto un principio fundamental. Más allá de los lazos de sangre o las posiciones sociales, lo que realmente define a una persona es su carácter y sus acciones. En el caso de Rebeca, su acto espontáneo de generosidad no solo cumple con la señal que Eliezer había pedido, como una confirmación de la voluntad divina, sino que también revela rasgos intrínsecos de su persona, su bondad, su disposición a ayudar y su capacidad de actuar más allá de lo que se espera socialmente de ella. En este relato, la bondad de Rebeca se ve en la forma en que supera las expectativas. No solo ofrece agua a un extraño, sino que también se ocupa de sus camellos, demostrando así una generosidad y una diligencia excepcionales. Estas acciones son reflejo de un carácter noble
y de una sensibilidad hacia las necesidades de los demás, cualidades altamente valoradas en el judaísmo. La tradición judía frecuentemente enfatiza la importancia de las midot, o rasgos de carácter, en la formación de una persona íntegra. En el contexto de las relaciones, y más aún en la elección de un compañero de vida, estos atributos personales son vistos como los pilares sobre los cuales se construye una relación sólida y significativa. La historia de Rebeca sirve de modelo, mostrando que la verdadera bondad es una expresión de la esencia de una persona. Y es esa esencia la que forma la base para conexiones profundas y duraderas. Además, el ejemplo de Rebeca ilumina el concepto de Gesed, que lo vimos ayer, que puede traducirse como amor incondicional o bondad, y que es un valor central de las enseñanzas de la vida judía. A través de sus actos, Rebeca encarna el Gesed, no solo hacia Eliezer, un sirviente de su futuro esposo, sino también hacia los animales, enseñando que la bondad genuina no conoce límites y se extiende a todas las criaturas y situaciones. En la narrativa bíblica, el carácter se presenta así como una brújula que guía las decisiones más importantes de la vida, incluyendo la elección de una pareja. Esta enseñanza se refleja en la práctica y la búsqueda continua dentro del judaísmo de cultivar y valorar el carácter y las buenas acciones, viéndolas como la verdadera expresión del alma de una persona. Por otro lado, la Haftará de Reyes 1 presenta un episodio crítico en la historia de la monarquía israelita, que pone de relieve las tensiones inherentes a la legitimidad y sucesión del poder. La narrativa describe la usurpación del trono por Adonías, en ausencia del consentimiento de su padre, el rey David. Este acto de autoproclamación como rey refleja una usurpación basada en ambición personal y deseo de poder, en contraposición a la práctica y expectativas de una sucesión legítima. El contraste se agudiza con la figura de Salomón, cuya elección como sucesor de David no proviene de la afirmación propia o la imposición, sino que es designada por la voluntad divina. En el contexto bíblico, la elección de un rey no debe entenderse como un simple traspaso de autoridad o como resultado de maniobras políticas, sino como un mandato que debe estar en consonancia con los designios divinos. El relato subraya así la importancia de la legitimidad, la cual se entiende no solo en el términos de herencia o linaje, sino también, y quizás más crucialmente, en términos de la aprobación de Dios. La legitimidad en el liderazgo de Israel lleva consigo la idea de que la autoridad y el derecho a gobernar son otorgados por un poder superior, y no simplemente por la ascendencia o por la fuerza. En el caso de Salomón, su ascenso al trono es ratificado por la intervención de Natán, el profeta de Betsabé, la madre de Salomón, quienes actúan conforme a las instrucciones previas de David y por ende a la voluntad divina. Esta distinción entre el intento de Adonías y la confirmación de Salomón como rey resalta un tema central en el judaísmo: la búsqueda de la voluntad de Dios en la toma de decisiones clave, especialmente en lo que respecta al liderazgo y la gobernabilidad. En la tradición judía,
La legitimidad y la autoridad se vinculan intrínsecamente al cumplimiento de los preceptos divinos y al reconocimiento de que todo poder emana de Dios. Además, el episodio sirve para enseñar acerca de la prudencia y la justicia en la gestión del poder. A través de esta historia se ilustra cómo el liderazgo debe ser ejercido con responsabilidad y debe seguir un orden establecido que refleja los principios y valores fundamentales de la comunidad. En última instancia, la Haftará de Reyes 1 no solo narra un evento histórico, sino que también ofrece una reflexión sobre los principios éticos y espirituales que deben guiar el ejercicio del liderazgo y la transferencia de autoridad. La intervención de Natán y Betsabé en la sucesión del trono de David es una representación rica en significados sobre el papel de los ancianos y la asesoría en la comunidad judía. La narrativa bíblica no solo revela la importancia de la experiencia y la sabiduría acumulada, sino que también resalta el valor de buscar y respetar el consejo de aquellos que han demostrado discernimiento y conocimiento a lo largo de los años. En el contexto de esta historia, Natán, el profeta, y Betsabé, madre de Salomón, no actúan impulsivamente, sino desde una posición de conocimiento profundo, tanto de las promesas divinas como de las intenciones de David. Natán, como hombre de Dios, y Betsabé, como figura materna y política, encarna la prudencia y la previsión que son claves en la toma de decisiones importantes. Natán, consciente de la promesa de Dios respecto al linaje de David y del potencial conflicto que la autoproclamación de Adonías podría generar, busca a Betsabé. Juntos orquestan un acercamiento a David que es estratégico y respetuoso, permitiendo que el propio rey reafirme su voluntad en un momento crítico. Esta alianza entre la profecía y la diplomacia demuestran cómo el consejo sabio debe ser tanto inspirado como estratégicamente presentado. El hecho de que David escucha y actúa de acuerdo con el consejo de Natán y Betsabé pone de manifiesto la estima en que se tiene la orientación de los más sabios y experimentados. Esta narrativa subraya un principio que permanece vigente en la comunidad judía: la sabiduría de los ancianos y la importancia de la asesoría no son meramente simbólicos, sino prácticas y fundamentales para la continuidad y estabilidad de la comunidad. La tradición judía hasta el día de hoy mantiene un profundo respeto por los ancianos y sabios, cuyas perspectivas no se consideran obsoletas, sino esenciales. El consejo de los ancianos y de los eruditos es visto como un recurso invaluable, ya que encarna la acumulación de años de estudios, reflexión y experiencia de vida. La consulta a los ancianos y a los sabios no es una simple formalidad, sino una práctica que busca guiar las acciones individuales y comunitarias hacia un futuro alineado con los valores y enseñanzas de generaciones pasadas, garantizando así un enfoque considerado y ético en la gobernabilidad y en todas las áreas de la vida. Veamos cuál es la conexión temática entre la Parashá y la Haftará. La conexión temática entre la Parashá y la Haftará
referente a la transición del liderazgo, es un eje temático profundo que revela la preocupación constante por la continuidad y la estabilidad dentro de la tradición judía. En la Parashá, la narrativa gira en torno a Abraham, quien se encuentra en una etapa avanzada de su vida y reconoce la necesidad de asegurar el futuro de su linaje y la alianza divina. Es por ello que la búsqueda de una esposa para Isaac cobra una importancia trascendental. No se trata solo de un matrimonio, sino del aseguramiento de que las promesas y las enseñanzas recibidas se perpetúan. Rebeca, al convertirse en la matriarca, asume un papel crucial en la continuidad de los valores y la misión, perdón, en la misión encomendada a Abraham por Dios. Paralelamente en la Haftará nos encontramos con un relato de transición de poder en las últimas etapas de la vida del rey David. Aquí la trama se centra en la consolidación de la sucesión de Salomón al trono de Israel, lo cual no es solo una cuestión de herencia real, sino el cumplimiento de la promesa divina. La intervención de Natán y Betsabé es decisiva para asegurar la voluntad de David, alineada con la promesa de Dios de que se cumpla, lo que se refleja la profunda preocupación por una transición de liderazgo ordenada y conforme a los designios divinos. Ambos relatos resaltan la importancia de la preparación cuidadosa para la transición del liderazgo. En ambos casos, la continuidad se basa en la conformidad con la voluntad de Dios, que guía el proceso de sucesión y asegura la fidelidad de un propósito superior que trasciende las generaciones. Estas narrativas no solo cuentan historias de sucesiones familiares o políticas, encarnan también una lección sobre la responsabilidad y la visión a largo plazo que deben tener los líderes a través de la selección cuidadosa de sucesores o de parejas que compartan y puedan fomentar los valores y las promesas fundamentales. La Parashá y la Haftará juntas enseñan sobre la necesidad de mirar hacia el futuro con un compromiso firme hacia la misión y los principios que definen a la comunidad. Esta conexión temática subraya el valor que el judaísmo otorga a la previsión y al respeto por los procesos establecidos, así como la fe en que la guía divina estará presente en los momentos críticos de cambio y renovación, asegurando así la perpetuidad del pueblo judío y sus enseñanzas. La importancia de la elección divina es un hilo conductor que teje a través de la Parashá y la Haftará, manifestándose en las decisiones fundamentales tomadas por las figuras patriarcales y monárquicas en la narrativa bíblica. En la Parashá nos encontramos con Abraham, quien obedeciendo la voluntad divina evita tomar una esposa cananea para Isaac. Su determinación de encontrar una esposa para su hijo dentro de su propia familia en Mesopotamia es un acto de fidelidad a las instrucciones divinas y una demostración de su deseo de preservar y continuar los valores y la fe que le han sido confiados. Este acto de Abraham no es un reflejo de su devoción personal, sino también una estrategia deliberada
para asegurar que la misión que le ha sido encomendada siga su curso correcto a través de generaciones, que mantenga la misma fe y compromiso por Dios. Por otro lado, en la Haftará, la elección divina se muestra a través de la sucesión del rey David. David, enfrentando a las ambiciones de su hijo Adonías, actúa de acuerdo con la voluntad de Dios al asegurarse de que Salomón sea reconocido como sucesor legítimo. David, como Abraham, entienden que la elección divina no es una cuestión de preferencia personal o conveniencia, sino de adherencia a un plan establecido por una autoridad superior. Al confirmar a Salomón como rey, David no solo cumple con un deber paterno y monárquico, sino que también reafirma su compromiso con los mandatos divinos, asegurando que las decisiones de liderazgo se alineen con la voluntad de Dios. Estos eventos ilustran profundamente el principio de que la elección divina está en el centro de las decisiones clave en la vida y liderazgo dentro del judaísmo. No es simplemente una cuestión de selección, sino de reconocimiento de que hay un orden y un propósito divino que debe ser honrado y seguido. Tanto Abraham como David muestran a través de sus acciones un modelo de obediencia a la voluntad divina, subrayando la creencia de que las elecciones fundamentales en la vida deben ser guiadas por principios que van más allá de los deseos de las estrategias humanas. La conexión temática entre la Parashá y la Haftará enfatiza así la relevancia de buscar la dirección divina en las decisiones importantes, particularmente aquellas que tienen implicaciones a largo plazo y que afectan las direcciones de la historia y la continuidad de la comunidad. Estas narrativas refuerzan la enseñanza de que el alineamiento con la voluntad divina es esencial para la realización de los designios de Dios y para la perpetuación de la fe y los valores de la comunidad judía. Por otro lado, la participación de las mujeres en los planes divinos es otro de los temas vinculantes entre la Parashá y la Haftará, revelando el rol esencial que juegan las matriarcas y figuras femeninas en el cumplimiento de las promesas y los designios divinos. En la Parashá, la transición de Sara a Rebeca marca un momento significativo en la continuidad de la promesa hecha a Abraham. Sara, como matriarca, ha jugado un papel indispensable en la gestación de la nación que Dios ha prometido a Abraham. Con su muerte se cierra un capítulo, pero la llegada de Rebeca abre otro. Rebeca no es simplemente una esposa para Isaac, sino una matriarca en su propio derecho, cuya virtud y capacidad de seguir la voluntad divina aseguran que la promesa de Abraham no solo se mantenga, sino que prospere. Su disposición a dejar su hogar y su participación activa en las decisiones claves demuestra su compromiso con el plan divino. De manera similar, en la Haftará Betzabé se erige como una figura determinante en el curso de los eventos que rodean la sucesión al trono de Israel. Ella, al reconocer la promesa de Dios a David de que Salomón reinaría después de él, toma medidas decisivas para asegurarse de que esta palabra se cumpla. Su intervención ante David no es un mero acto de ambición maternal, sino una maniobra estratégica que alinea
las acciones humanas con la voluntad divina. Betsabé entonces se convierte en una catalizadora clave en la manifestación de los planes de Dios, asegurando que su hijo Salomón asume el liderazgo que le fue destinado. Estos relatos bíblicos destacan el papel proactivo de las mujeres en la narrativa de la fe judía. Tanto Sara como Rebeca y Betsabé no son figuras pasivas, son agentes activos de cambio, cuyas acciones tienen un impacto directo en la dirección de la historia de su pueblo y en la materialización de los planes divinos. Su participación refleja una verdad más amplia acerca del papel de las mujeres en el judaísmo. Son portadores de promesas, custodias de la fe y participantes esenciales en la realización del propósito divino. La conexión temática entre la Parashá y la Haftará subraya la importancia de reconocer y valorar el rol de las mujeres en el cumplimiento de los planes divinos, mostrando que su influencia y acciones son fundamentales para la perpetuación de la promesa y la continuidad de la comunidad a lo largo de las generaciones. ¿Cuál es la aplicación homilética contemporánea relacionando estos temas con el contexto moderno en el conflicto de Israel y Hamás? ¿Qué enseñanzas podemos obtener? La búsqueda de un liderazgo justo es un principio atemporal que resuena tanto en las narrativas de los textos bíblicos como en las aspiraciones de las sociedades modernas. Esta temática se despliega al considerar que el liderazgo debe ser una manifestación de la justicia y la rectitud que caracterizan la voluntad divina. En los textos bíblicos, el liderazgo no se trata simplemente de poder autoridad, sino de servir al propósito divino y al bienestar del pueblo. Es visto como un mandato que lleva consigo la responsabilidad de actuar conforme a los valores éticos y morales establecidos por la ley divina. Los líderes, elegidos o confirmados por Dios, son valorados por su capacidad para guiar con justicia, empatía y sabiduría, asegurando que las decisiones tomadas reflejan un compromiso con la equidad y la integridad. Transpolando este ideal al contexto moderno, se reconoce que la esencia de un buen liderazgo trasciende el tiempo y las circunstancias históricas. Un liderazgo que busca la justicia y la paz es fundamental para la resolución de conflictos y para la construcción de sociedades en la que todos los individuos podamos prosperar. La justicia, en este sentido, se convierte en una búsqueda de equilibrio y armonía social, donde los derechos y deberes se respetan mutuamente y las decisiones se toman en consideración del bien común. Hoy en día, un liderazgo justo es aquel que se enfrenta a los retos contemporáneos con una visión que prioriza la equidad y la inclusión, promoviendo la paz y el entendimiento mutuo. Este tipo de liderazgo reconoce la independencia global y trabaja para crear condiciones que permitan a todas las personas y comunidades desarrollar su máximo potencial. Se espera que los líderes modernos se guíen por principios éticos y que sus acciones estén alineadas con valores universales de justicia y respeto a la dignidad humana.
La búsqueda de un liderazgo justo es un eco de la tradición bíblica que se proyecta hacia el futuro, instando a los líderes actuales y venideros a emular las ideas de aquellos que en tiempos antiguos fueron vistos como portavoces y ejecutores de la voluntad divina. Este ideal mantiene su relevancia y es un llamado continuo a la reflexión y al compromiso con los principios que fundamentan una convivencia armónica y próspera, tanto en el nivel individual como en el colectivo. El papel de las promesas y los pactos es crucial en las narrativas bíblicas y continúan siendo de gran importancia en las relaciones modernas, especialmente en el contexto de la paz y la seguridad regional. En los relatos bíblicos, la promesa hecha a Abraham y los pactos establecidos con David no son solo compromisos pasajeros, son los cimientos sobre los cuales se construye la identidad y la historia del pueblo judío. Estos pactos divinos establecen un marco de fidelidad y confianza, delineando no solo un futuro para el pueblo de Israel, sino también instaurando un código de conducta basado en la responsabilidad y la palabra dada. La trascendencia de estos compromisos es tal que orientan la ética y la práctica religiosa, así como la noción de la tierra y la soberanía en la cosmovisión judía. Extrapolando este principio al ámbito contemporáneo, los acuerdos y tratados internacionales asumen un papel paralelo en la construcción y mantenimiento de la paz y la seguridad. En un mundo interconectado y frecuentemente fracturado por disputas, el respeto y la adherencia a los acuerdos establecidos son fundamentales para la estabilidad. Cada tratado, cada acuerdo de paz refleja un compromiso colectivo hacia un objetivo común y hacia la resolución de conflictos de manera justa y equitativa. El respeto a estos pactos modernos, al igual que en los tiempos bíblicos, es esencial para la confianza mutua. Así como las promesas a Abraham y David tenían implicaciones a largo plazo y requerían de fidelidad a través de las generaciones, los acuerdos actuales demandan un compromiso sostenido para garantizar que las partes involucradas puedan confiar en la palabra dada y en la estabilidad del orden internacional. Este respeto por los acuerdos es una piedra angular para la construcción de una paz duradera. Y cualquier infracción puede desencadenar desconfianza y tensión. Por lo tanto, en el contexto moderno se aspira a que los tratados y acuerdos cumplan con la misma sacralidad y seriedad que los pactos bíblicos, sirviendo como instrumento para la paz y asegurando que los pueblos y naciones puedan coexistir y prosperar. La lección es clara. Así como los pactos del pasado han definido el curso de la historia, los acuerdos del presente son la llave para un futuro en el cual la paz y la seguridad puedan ser una realidad tangible para todos. La importancia de la sucesión planificada es un concepto que se aborda con profundidad en las escrituras judías y que mantiene una relevancia en los escenarios políticos y sociales de la actualidad. En la Torá, la preocupación por la transición ordenada y deliberada del poder se manifiesta en varias historias y leyes, que subrayan la necesidad de preparar adecuadamente a los futuros líderes y asegurar la continuidad de los valores y principios
fundamentales del pueblo. Esto se ve claramente en la transición del liderazgo de Abraham a Isaac y posteriormente de Isaac a Jacob, así como en la elección de Salomón como sucesor de David. Estas transiciones no son simplemente cambios de autoridad, son momentos críticos que aseguran la preservación y la transmisión de misión y la identidad del pueblo. La planificación cuidadosa y la orientación divina son aspectos centrales que garantizan que los nuevos líderes continúen el legado de acuerdo con los valores y las promesas establecidas. En el contexto de las naciones modernas, la planificación de la sucesión se convierte en una cuestión de estabilidad y visión a largo plazo. Una transición de poder bien gestionada es vital para el mantenimiento de la paz y el orden social. Educar a las generaciones futuras, inculcando en ellas sabiduría y compasión, es esencial para preparar líderes capaces de enfrentar los desafíos contemporáneos y de dirigir con una moralidad y una ética sólida. En situaciones de conflictos, como los enfrentamientos entre Israel y Hamás, la necesidad de líderes que prioricen la paz y la justicia se vuelven aún más apremiantes. La resolución de conflictos complejos requiere de dirigentes que no solo posean un compromiso profundo de los asuntos en juego, sino que también estén comprometidos con los valores de reconciliación y bienestar común. Los principios de liderazgo justos y éticos, enfatizados tanto en la Parashá como en la Haftará, deben reflejarse en las asociaciones y políticas adoptadas por aquellos en el poder para forjar caminos hacia una paz duradera y auténtica. Así, la conexión entre la Torá y la realidad contemporánea nos recuerda que la responsabilidad de asegurar un legado y un futuro no terminan en el individuo, sino que es un esfuerzo continuo que se extiende a través de las generaciones y que requiere de una planificación y orientación, que sean conscientes para ser efectivos en la promoción de la justicia y la paz. Mirando hacia el futuro con una lente de esperanza, nos inspiramos en las narrativas de la Parashá y la Haftará para visualizar un horizonte lleno de posibilidades. Al igual que en los relatos de antaño, donde la transición del liderazgo y el cumplimiento de las promesas divinas transaron el camino hacia un futuro próspero para el pueblo judío, en nuestro tiempo, el esfuerzo colectivo por la paz y la justicia sigue siendo el faro que guíe nuestras acciones. La planificación cuidadosa de la sucesión y la elección sabia de líderes son más que lecciones históricas. Son imperativos que tenemos el poder y la responsabilidad de llevar a cabo. El potencial para un cambio positivo y duradero yace en las manos de aquellos que están dispuestos a aprender de los errores del pasado y a construir sobre los éxitos del presente. En el contexto de la paz en regiones conflictivas, podemos albergar la esperanza de que el respeto mutuo, el diálogo y el compromiso con la justicia pueden y deben formar la base de una resolución pacífica. La historia nos muestra que ninguna situación es inmutable y que incluso los desafíos más abrumadores pueden superarse con determinación y visión.
Finalmente, la esperanza no es un mero deseo, es una fuerza activa que nos impulsa a actuar. Es la creencia en la posibilidad de un mañana mejor, alimentada por el trabajo incansable y el optimismo de aquellos que se niegan a aceptar la inacción. Con cada esfuerzo por la paz, con cada líder que se eleva por encima de la mediocridad para abrazar la justicia y la equidad, avanzamos un paso más hacia ese futuro esperanzador. Así como las promesas a nuestros ancestros han sido faros de fe a lo largo de los siglos, las promesas que hacemos hoy de compasión, de equidad y de paz serán las luces que iluminen nuestro camino colectivo hacia adelante. Shabbat Shalom y nos seguiremos viendo si Dios quiere.